Los derechos exigen mecanismos institucionales para transitar de la letra de la ley a los hechos. Sobre los nuevos órganos de impartición de justicia platicaremos con la magistrada Ileana Moreno Ramírez. Acompáñenme, comenzamos. Ileana Moreno Ramírez es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University Washington College of Law. Ha impartido clases en diversas instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana y la Escuela Federal de Formación Judicial. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y jueza de distrito. Actualmente es magistrada de circuito, comisionada como secretaria ejecutiva de creación de nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Ileana, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Ileana, permíteme comenzar con una pregunta básica. ¿Cómo y bajo qué bases se crean los nuevos órganos de impartición de justicia para el Poder Judicial de la Federación? Muchas gracias. Pues mira, lo primero que me gustaría iniciar por decir es ¿para qué queremos crear un nuevo órgano? Por supuesto. ¿No? Y en el para qué tiene que ver con el acceso a la justicia. Es decir, con esta parte de la accesibilidad de la justicia, no solamente en el sentido de que las personas tengan la posibilidad de promover una demanda o de tener justicia federal, sino que también ésta sea accesible. Entonces, se toman varios elementos. El primero es, por ejemplo, si es una residencia, una ciudad donde se advierte que ya hay un gran crecimiento de asuntos, por ejemplo, y entonces se requiere un órgano en una ciudad donde no había, por ejemplo, o en las ciudades donde ya hay órganos, y cómo se determina que se necesita uno adicional. El propio Pleno ya ha establecido varios criterios y uno de ellos tiene que ver con, se llama, parece un poco técnico el nombre, se llama estimador de órganos que tienen que estar en funciones en la residencia, pero no es más que un cálculo de cuántos asuntos están ingresando, cuántos asuntos están egresando y si esto ya rebasa la capacidad productiva de los órganos jurisdiccionales. Y por supuesto también se toma en cuenta la productividad del propio órgano jurisdiccional, considerada como parámetro. Por supuesto no es el único, pero otro parámetro que se toma en cuenta es cuántos asuntos por semana por secretaria o por secretario está egresando cada órgano. Y esto dependerá de si el órgano se trata de un juzgado de distrito, de un tribunal unitario o de un tribunal colegiado. Entonces, hay varias formas para atajar. Lo que se pretende con la creación de órganos es evitar que se saturen los órganos, porque si se saturan con base en las cargas de trabajo, esto significa que puede llegar a haber un retraso en la impartición de justicia y esto es lo que no se debe permitir, ¿no? No se debe permitir que por tener mucha saturación se tarden los órganos en resolver. Entonces hay dos posibles soluciones. Una es o reforzar la plantilla de un órgano existente o proponer la creación de un nuevo órgano jurisdiccional. ¿Quién toma la decisión? Bueno, conforme a la normatividad, la Secretaría Ejecutiva, que es donde me encuentro actualmente, es la que tiene que periódicamente hacer análisis estadísticos de cómo van las cargas de trabajo en las distintas residencias. De acuerdo. Y además de atender las propias peticiones que se formulan respecto de la creación de nuevos órganos, se formulan propuestas y se hace además también un plan anual de creación. Es decir, cada año se hace el análisis de todo el país, de todas las necesidades de todo el país de órganos jurisdiccionales y se hace un plan donde se dice, bueno, para el año que entra es necesario un juzgado de distrito en tal residencia, un tribunal colegiado en tal materia, en tal lugar. Y esa propuesta primero se somete a consideración de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo de la Judicatura y eventualmente se somete a consideración del Pleno. Entonces, esta es la forma larga de decir que quien lo decide es el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, bueno, primero se hace la planeación anual de qué es lo que vas a hacer el año que entra y después, digamos que durante todo el transcurso del año, este año en lo que estamos trabajando es
en la instrumentación o en la instalación de los órganos que se aprobaron desde el año pasado. De acuerdo. Y para esto lo que tienes que tener en cuenta, o lo que tienes que, los elementos que tienes que tener es una coordinación con las distintas áreas administrativas del Consejo, porque lo que necesitamos es ver si hay presupuesto para la plantilla del órgano, si tenemos espacio físico donde instalar el órgano jurisdiccional, si tiene oficina de correspondencia común o se necesita, si tienes computadoras, si tienes mobiliario, si tienes todo. Entonces, una vez que las distintas áreas administrativas nos dicen, ya tenemos todo, entonces es posible que se haga la propuesta de acuerdo general de inicio de funciones de un nuevo órgano jurisdiccional. Entonces, digamos que es un área de planeación y es una labor de conjuntar la labor de distintas áreas administrativas para que se alineen los astros y se puedan crear los órganos jurisdiccionales. Suena verdaderamente a una cuestión astrofísica, porque en realidad el nivel de planeación que se tiene que hacer es enorme, considerando, justo como comenzabas con en este primer bloque, es una cuestión de garantía del acceso a la justicia, y el acceso a la justicia es una cuestión viva. ¿Qué sucede entonces si en algún momento pues esta planeación queda rebasada? Es una cuestión viva, sin duda, y te doy un ejemplo que sucedió justamente en el año 2021, con motivo de diversas reformas en materia de competencia económica y energía, que son facultad de órganos especializados que tienen su residencia en la Ciudad de México, que son los órganos, los juzgados de distrito en materia de telecomunicaciones, tienen un nombre muy largo, pero bueno, telecomunicaciones, competencia económica y demás, se vieron rebasados por la cantidad tan grande de demandas de amparo indirecto que recibieron. Entonces esto llevó al propio Consejo a tomar, por supuesto que no se tenía planeada la creación en los planes anuales de un órgano adicional, pero ante la cantidad y ante el número tan exorbitante de asuntos que hacían que los órganos no tuvieran la capacidad para reaccionar en los tiempos que establece la ley, pues el Pleno tomó la determinación de crear un órgano adicional que inició funciones ya también el año pasado, a pesar de que no estaba inicialmente programado en el programa de creación de nuevos órganos para el año correspondiente. Entonces, sin duda es una cuestión dinámica que tiene que ver con la realidad y con las cargas de trabajo que tienen los órganos jurisdiccionales. Ileana, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos platicando con la magistrada Ileana Moreno Ramírez, secretaria ejecutiva de creación de nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Ileana, estamos en 2022 y en los últimos 5 años hemos visto una buena parte de reformas legales y constitucionales, desde la modificación de un sistema de justicia penal o el sistema de justicia laboral hasta la reforma constitucional de 2021. Antes de ir a la pausa, nos platicabas del ejemplo que sucedió en 2021, ¿no? Precisamente con esta necesidad de órganos que no estaban planteados o no estaban planeados originalmente. Sin embargo, en estos últimos 5 años, ¿qué nuevos órganos se han creado además de los que ya nos comentabas? Pues, ¿cuánto tenemos de programa? Porque con esta pregunta creo que me podría llevar 1 hora. Pero probablemente de los últimos años. Tú ahorita hablabas de 5 años y en realidad yo creo que son más de 5 años. Creo que hay varias tendencias. La primera tendencia es en las materias penal, laboral y mercantil, es transitar hacia juicios orales. Y esto, por supuesto, supone la creación de órganos especializados por un lado y por otro lado, inclusive en cuanto a la creación de órganos, requiere inclusive modificaciones a las instalaciones o incluso instalaciones nuevas, porque se requiere de entrada quizá una sala de juicios orales o por lo menos el equipamiento necesario
para que se pueda llevar esta parte de y cumplir con los principios de oralidad, de contradicción, de inmediación que permean en todos estos procedimientos. Entonces esto no solamente es importante de nuevo para el acceso a la justicia, sino que también tiene que ver con los recursos materiales de los órganos jurisdiccionales. La relevancia de las reformas laboral y penal han hecho que, digamos, la cantidad de órganos que se requiere ha hecho que se creen estructuras en el Consejo para que acompañen estas reformas, que son las unidades laboral y penal respectivamente. Y entonces ellas también tienen que ver con la planeación y la creación de estos órganos jurisdiccionales y de las plantillas que deben conformar estos órganos. Y también me encantaría comentar que el Pleno del Consejo recientemente, es decir, a finales de diciembre de 2021, aprobó un plan integral para reforzar la justicia mercantil, que tiene varias aristas. La primera de ellas es priorizar la creación de los juzgados de distrito mercantiles en aquellos lugares donde ya se hubiera aprobado en planes de creación de este año o anteriores, o también, digamos, hacer estándares que sean aplicables, o detectar cuáles son las buenas prácticas que deben ser aplicables en aquellos procedimientos de oralidad mercantil que se llevan ya sea ante juzgados especializados o incluso ante los juzgados mixtos, pero que también tienen que ver asuntos de oralidad mercantil. Entonces, ante la pregunta de qué órganos se han creado, pues han sido muchísimos. Han sido desde centros de justicia penal federal, pasando por tribunales laborales. Ahorita hay tribunales laborales de asuntos individuales y tribunales laborales. Hay un tribunal laboral de asuntos colectivos en la Ciudad de México. Cada tribunal conformado por varias juezas y jueces, no es nada más que sea uno, sino que así como los centros de justicia se conforman por varios titulares, lo mismo sucede con los tribunales laborales. Y también se está reforzando la parte mercantil. Entonces esto es adicional a los juzgados de distrito tradicionales como los conocemos o tribunales colegiados como los conocemos. A esto todavía se le suma, como bien señalas, las reformas la reforma judicial de 2021, que por supuesto también conlleva varias estructuras y que son los retos que tenemos hacia el futuro. El primero de los retos es la transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación, y las finalidades, según la propia reforma constitucional y según el proceso legislativo, pues es dar mayor certeza a los propios órganos jurisdiccionales en el dictado de resoluciones de gran entidad, como pueden ser las que resuelven en última instancia en materia penal, por ejemplo. Por supuesto. Y bueno, también la propia Constitución nos señala ciertos parámetros. Muchas veces, o más bien en la mayoría de las veces, la determinación sobre cuántos órganos jurisdiccionales tienen que haber en una residencia tiene que ver también con las cargas de trabajo que hay. No puedes instalar 3 juzgados en una sede donde solamente tienes pocos juicios, por ejemplo, ¿no? Porque entonces estaría sobrado y no se justificaría la creación de muchos órganos. En el caso de los tribunales colegiados de apelación, tenemos algunas normas constitucionales que nos indican ciertas pautas. Por ejemplo, tiene que haber por lo menos un tribunal colegiado de apelación en cada entidad federativa. Esta es uno de los primeros retos constitucionales. Otro de los retos constitucionales es la creación, y esta sí es creación, digamos, prácticamente de cero, de los plenos regionales. Es cierto. Estos plenos tienen el objetivo de resolver, en principio, contradicciones de tesis, tienen el objetivo de reemplazar a los actuales plenos de circuito. ¿Por qué? Porque por distintos motivos se ha detectado que la operatividad, que no son muy prácticos estos plenos, ¿no? Ahorita están conformados por magistradas y magistrados que tienen ya su trabajo en su colegiado, cambia la integración cada año y esto no necesariamente da certeza en cuanto a los criterios, porque un criterio puede cambiar dependiendo de la integración y no hay continuidad en quiénes son las personas que los integran. Entonces, no son órganos permanentes actualmente los plenos de circuito. La idea ahora es que los plenos regionales sí sean órganos permanentes,
¿no? Y que tengan su propia carga de trabajo. Y también una cosa muy importante de los plenos regionales es que están diseñados para que la propia Suprema Corte de Justicia pueda descargar mucha de su carga de trabajo hacia ellos. Me imagino yo, eso por supuesto dependerá de lo que determine la Suprema Corte, esto está fuera del alcance del Consejo, pero posiblemente se le asigne a estos plenos regionales no solamente carga en cuanto a contradicciones de tesis, sino también carga en cuanto a otro tipo de asuntos como conflictos competenciales suscitados entre tribunales colegiados de circuito o inconformidades, por ejemplo. Y de lo cual también dependerá la consolidación de la Suprema Corte como el Tribunal Constitucional de México. Ileana, vamos a una breve pausa. Acompáñenme por favor a ver esta reseña. Es un libro que habla sobre el debido proceso, la defensa adecuada y todo lo que necesitamos saber sobre el sistema de justicia penal acusatoria. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Regresamos. Curso básico sobre sistema penal acusatorio es una obra de consulta obligada para abogados y estudiantes del derecho. En 198 páginas aborda la reforma constitucional de 2008. Los principios rectores y la conformación del sistema acusatorio, así como los sujetos de procedimiento. Además, la etapa de investigación en el procedimiento ordinario, la etapa intermedia o reparación del juicio oral, el juicio y las soluciones alternas y formas de terminación anticipada. Incluye referencias del debido proceso, la defensa técnica y adecuada, la restricción judicial, el Ministerio Público y órgano jurisdiccional, así como el papel que juega la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y la suspensión condicional. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ileana, hace un momento nos comentabas precisamente de la creación y los elementos pendientes en la reforma judicial de 2021, cuáles son los órganos que se han ido creando en recientes fechas a partir de los últimos años, considerando que estamos en el 2022. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Nuevos órganos de impartición de justicia significan también prácticas de impartición de justicia vinculadas a la protección de los derechos, a la protección de la dignidad humana, al respeto de la autonomía? Es una gran pregunta. El hecho de que se crea un órgano no necesariamente trae aparejado todo esto que mencionas. Yo creo que estas nuevas prácticas dependen de la gente que integra los órganos. Y en ese aspecto me parece que todas las reformas que se han hecho, inclusive la transformación del Instituto de la Judicatura en una verdadera escuela judicial, son de los elementos justamente que contribuyen a que los nuevos órganos precisamente sean un factor de transformación. O sea, no nada más es necesario que tengas las computadoras y el inmueble y lo que necesitas es que las personas operadoras jurídicas tengan esta nueva visión. Primero, para la creación de los órganos jurisdiccionales, por supuesto, se tendrán que seguir las reglas que ya están establecidas para efecto de que la integración de los órganos sea paritaria, ¿no? Y que tengan más oportunidad no solamente las mujeres, sino personas, otro tipo de personas que también puedan estar en una situación de vulnerabilidad. Y segundo, las nuevas prácticas y todos los nuevos elementos en gran medida tienen que ver con el perfil de la persona, y creo que también al momento de determinar, primero, al momento de hacer los exámenes para personas juzgadoras, pues está tomando en cuenta otro perfil y las preguntas que se hacen y todo lo que está basado en el temario para acceder al cargo de jueza o juez, me parece que es diferente. Y también la capacitación en ciertas materias es bien distinta. Y justamente ahorita que platicábamos, recordaba el caso o les platicaba acerca del caso de los juzgados mercantiles. Bueno, se han generado muchos contenidos específicos para enfatizar la importancia no solamente de la materia mercantil, sino cuáles deben ser los elementos de la oralidad mercantil, cómo debe llevarse una audiencia, cómo debe
cómo tiene la obligación la persona juzgadora de procurar una conciliación entre las partes. Y en todo eso, el único elemento no es nada más el hecho de que se crea un órgano, sino que hay muchos que se conjuntan, desde la carrera judicial, desde la capacitación a las personas operadoras, que no nada más pasa por las personas juzgadoras, sino desde todas las personas que integran a los órganos jurisdiccionales. Y ahí me parece que es la propia escuela judicial la que tiene mucho que ver en este cambio de perfil. Por supuesto, y me gustaría hacer énfasis en una cosa que mencionas y que has mencionado a lo largo de nuestro programa, y es precisamente que la creación de los nuevos órganos se da con base en las experiencias y con base en evidencia de su necesidad, y principalmente con base en las condiciones en las cuales van a operar los propios órganos. En ese mismo sentido, y abordada la parte institucional, la planeación, la parte administrativa, si me permites inclusive llamarlo de esta manera, y ahora que platicamos de la capacitación, me gustaría conocer, Ileana, ¿qué papel juega la sociedad para la consolidación de estos nuevos órganos? ¿Cómo puede la ciudadanía, porque también la ciudadanía tiene un papel fundamental y activo en esta tarea? Sin duda, y es la ciudadanía la que ha reclamado, y yo creo que el propio Consejo ha sido muy sensible a ciertos reclamos que se han materializado, como por ejemplo la justicia electrónica, ¿no? La e-justicia, la implementación de buzones judiciales para presentar promociones, y más en el contexto de la pandemia. Digamos, la sociedad, al fin y al cabo, el acceso a la justicia, que de eso es de lo que se trata la creación de nuevos órganos, de tener más justicia más accesible a través de tener más órganos, o de la redistribución de los órganos actualmente en funciones. Obviamente lo que conlleva es que las personas puedan tener acceso, pero además es la propia sociedad la que en muchas ocasiones está reclamando o está diciendo necesitamos esto. Y los órganos del Consejo de toma de decisión son muy sensibles a estas necesidades. Por ejemplo, una de las necesidades que ha sido constante y a lo mejor es la creación de juzgados especializados en concursos mercantiles, ¿no? El 7 de marzo de este año, de 2022, iniciaron funciones por primera vez en la historia, desde los 20 años que existe la ley de concursos mercantiles, con toda la relevancia que tiene esta materia para la economía de un país, para, sobre todo, ¿cuál es la finalidad de un concurso mercantil? Salvaguardar fuentes de trabajo cuando una empresa está en problemas y además tratar de que se llegue a un acuerdo antes de que se llegue a una quiebra donde se tengan que vender los bienes de una empresa. Por supuesto. Entonces, un reclamo constante de la sociedad era: necesitamos juzgados especializados en esta materia. Ya están operando desde el 7 de marzo de este año. Y entonces, ¿qué papel tendrá la ciudadanía? Bueno, pues el papel que tendrá en su momento en estos órganos es usarlos. Por supuesto. Promover concursos mercantiles, y a partir de ahí, de la evaluación que se pueda hacer y de la evaluación que hagan las propias personas usuarias y ciudadanas, ver si se necesita hacer algún ajuste o no, ver si están funcionando, si no están funcionando, si se requieren más, etcétera. Entonces, al final, las personas justiciables, a través de la creación de órganos, no solamente se hace efectivo su derecho al acceso a la justicia, sino que son las personas usuarias a las que se les está prestando el servicio de acceso a la justicia. Y como cualquier servicio, pues tenemos que garantizar que este sea de la más alta calidad. Ileana, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo, pero sobre todo por hacer énfasis en este elemento que me parece fundamental. Los órganos de justicia, de impartición de justicia, son garantías para los derechos humanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Con muchísimo gusto, gracias por la invitación. Magistrada Ileana Moreno Ramírez, secretaria ejecutiva de creación de nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Les dejamos una breve dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Archivo General de la Nación para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez, a través del patrimonio documental de nuestro país. Vamos a conocerlo.
La suscripción anual a la publicación americana de Frank Leslie era pagada en oro, un periódico del siglo XIX que fue impreso en Nueva York y enviado en barco para su distribución en México, Cuba y la costa del Pacífico. Este diario informó del acontecer cotidiano, desde literatura y novelas hasta ciencia y política. Sus reportajes estaban acompañados de trabajos de destacados artistas como Thomas Nast, considerado uno de los padres de la caricatura política y autor del primer dibujo del Santa Claus moderno. Sus páginas eran ilustradas con grabados en madera, algunos a color, que resultaron peculiares y escasos en los periódicos de la época. Por sus dimensiones, contenido informativo y el esplendor de sus grabados, es exhibido bajo el rubro de tesoro bibliográfico. Hasta aquí nuestro recorrido por el Archivo General de la Nación, la Casa de la Memoria Histórica de México.